Bienvenidos a una entrevista más en Clandestino Fight Club. Hoy tenemos el grandísimo placer y el honor de presentaros a Andrés Mínguez, el último Ronin. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo estás? Don Arturo, muchas gracias por tenerme por aquí. A ti siempre. Bueno, ¿cómo viviste el apagón? Que es una pregunta que me gusta hacer ahora desde que sucedió. Pues tío, la verdad es que la viví maravillosamente bien porque me pilló en la playa con mi familia y allí la electricidad no era muy necesaria, así que estuve disfrutando todo el día sin enterarme de que había un apagón nacional. Qué maravilla, tío, el vivir out o en cierta manera de todo esto sin esa dependencia. Qué envidia, Total. amigo. Qué envidia. Bueno, haznos una pequeña introducción de quién es Andrés Mínguez, el último Ronin, hermano. Pues Andrés Mínguez es la persona que veis ahora mismo y es el padre, el marido, el hijo, el amigo, es el gerente del gimnasio Running, que fue el primer centro de la ciudad de Valencia en abrir en el año 61. Gestiono también el albergue Running, que es un centro dedicado a la lucha y a la naturaleza en Teruel. Y al final es también el que está produciendo un documental sobre artes marciales en el cual llevo muchísimos años, tiempo y energía invertidas. Y lo que voy haciendo por ahí es batirme en duelo por diferentes partes del mundo, aprendiendo de diferentes artes marciales, deportes de contacto y de toda la cultura y folclore que existen alrededor de las mismas. Qué bueno. Y me gustaría saber, por un lado, por qué el último Ronin, por qué ese nombre, y por otro lado, qué te motivó a hacer este documental que me parece muy interesante, tío, muy curioso. Pues la palabra running, como os decía, a nivel de marca de gimnasio y de albergue, la llevo arrastrando toda la vida. Y sí que es cierto que a día de hoy, en el momento de la historia que nos ha tocado vivir, me siento muy identificado con ser un running, con esa rebeldía y esa irreverencia de no hacer caso a nadie y al mismo tiempo aportar mucho al resto del mundo. Y lo pretendo hacer con las artes marciales. Creo que es la mejor manera de prestar servicio al resto de humanos, el acercarles las bondades de dar y recibir unas hostias. Y ese es el camino, Arturo. Esto todo empezó cuando me fui a vivir a Corea. Allí estuve currando para la UNESCO, para un centro de artes marciales. Y una de las cosas que tuve que desarrollar, o digamos como la tesis del tiempo que tuve que estar allí aprendiendo a investigar artes marciales, fue demostrar cómo la ruta de la seda había ayudado a propagar las artes marciales desde Oriente hasta Occidente. Esto me llevó más de un año conseguir información relevante sobre el tema y hacer una especie de estudio sobre todo esto, y al final lo que decidí hacer es empezar a grabarlo. Es decir, me iba encontrando cosas tan inéditas y tan fascinantes que creía que era un horror dejarlo pasar sin que el resto del mundo lo viese y lo disfrutase como lo estaba haciendo yo. Y ahí empezó todo, tío. Empecé a grabar por todos los países que iba y llevo ya unos años centrado en España. Al final es un proyecto que estoy organizando yo solo y pagando yo solo, por lo tanto me dedico a grabar por toda España, acumular ese material y ahora ya estoy muy bien posicionado para poder venderlo a una plataforma o televisión y que vea la luz. Qué bueno, tío. Ojalá sea así, ojalá vea la luz y ojalá lo tengamos, por ejemplo, en Netflix, HBO, Disney Plus o alguna de estas, porque sería bien interesante. Porque me gusta mucho tu contenido, ahora hablaremos de ello, porque se escapa de lo convencional. Entonces es cuanto menos curioso porque son métodos poco convencionales, valga la redundancia, y son, ya te digo, me generó mucha curiosidad. Y bueno, vamos por partes, vamos por partes. ¿Cómo fueron tus primeros pasos en las artes marciales, tío? Mi padre con 3 años decidió que el deporte iniciático para mí tenía que ser el judo y ya ves tú la capacidad decisoria que tienes con 3 años. El hombre es cinturón negro, empezó haciendo lucha y luego ya se sacó el cinturón negro de karate, de jiu-jitsu japonés y de judo. De hecho, el último cinturón negro que se sacó fue el de judo. Y él fue quien me metió en todo esto y a día de hoy, si es que no he hecho otra cosa, tío, más que estar en un tatami. De hecho, empecé como alumno en el running y a día de hoy lo gestiono junto con mi socio, que al mismo tiempo es mi sensei de toda la vida, Nacho Alcíbar. Y ya te digo que no sé hacer otra cosa que sea practicar e investigar artes marciales. El legado, llevas el legado. Totalmente, nene.
Y qué fuerte, tío. El jiu-jitsu japonés, fíjate que ahora mismo la gente que entre de nuevas entenderá o relacionará el jiu-jitsu con el BJJ, ¿no? El Brazilian Jiu-Jitsu. Pero claro, el jiu-jitsu japonés es el origen. Es Totalmente. realmente curioso porque no conocía a nadie que hubiese practicado jiu-jitsu japonés. Y me estás hablando de hace como 20, 30 años, fácil. Exacto, exacto. Al final, del jiu-jitsu japonés es un híbrido entre las artes marciales tradicionales japonesas, pues tiene cosas de judo, pero de karate, pero se trabaja también en el suelo. Tenían ya grappling, la palabra grappling ya aparecía en sus estudios y al final, si te pones a remontarte, el jiu-jitsu japonés viene del jujutsu, que era lo que practicaban los samuráis para dar muerte al adversario en batalla. Y cientos de años después, pues un señor apellidado Gracie dijo, hostia, esto me mola mucho, voy a perfeccionarlo. Y de ahí salió el jiu-jitsu brasileño, que es totalmente actual, que es una pasada, yo estoy enganchadísimo a él, pero vamos, que tiene mucha historia detrás. ¿Y cuál crees tú que es la diferencia que radica entre el jiu-jitsu japonés y el jiu-jitsu brasileño? Porque es cierto que Pablo Villaret, de Spanish Jiu-Jitsu, tiene un documental que se llama Neguaza Revolution, tal, y que habla de esto, pero me gustaría que, ya que te tenemos aquí, que nos comentes la diferencia que tú percibes entre el japonés y el brasileño. A mí el brasileño me fascina, me parece que comercialmente es una pasada lo bien montado que está, vamos, en mi opinión, organizado y jerarquizado para que llegue a conquistar el mundo a nivel marcial. Creo que lleva inherente gran parte de los valores y la tradición japonesa, que eso yo es algo que le doy mucha importancia. En mi opinión también está más en el lado de los deportes de contacto que en el lado de las artes marciales. O sea, por ejemplo, el judo te lo catalogaría como un arte marcial tradicional, pero que se ha deportivizado tanto que evidentemente ha llegado a ser deporte olímpico. Y en cambio el jiu-jitsu te lo catalogaría directamente como que es deporte de contacto y me parece que tiene muchas cosas buenas para que la gente, sobre todo adulta, se inicie a ello. Yo, por ejemplo, solo recomiendo en edad adulta o jiu-jitsu o boxeo. O sea, ya tienes que ser un deportista muy fino para que te diga, tío, vente a mis clases de judo. Y fíjate que soy profesor de judo, Sí. pero me parece que es algo más complejo en cuanto a aprendizaje. Si no tienes un profesor como el running, que te lo hace mucho más llevadero y te lleva más al suelo, o sea, el suelo creo que es algo mucho más instintivo que la lucha del pie y que tiene un proceso de aprendizaje con una curva mucho más bonita para el usuario. ¿Vale? En cambio, el judo sí que puede ser algo mucho más tardío de empezar a disfrutarlo. Sí. Por lo tanto, te diría que a día de hoy me quedo con un jiu-jitsu brasileño sin ninguna duda y únicamente si eres un friki de las artes marciales japonesas, como lo era mi padre en su día, pues te recomendaría darle caña a un jiu-jitsu japonés. Qué interesante, amigo. Qué interesante. Y saliendo un poquito de esto, vamos a hablar de estos métodos poco convencionales. ¿Por qué tomaste este rumbo? Al margen de ser, como tú dices, sensei, profesor, instructor en Ronin Valencia, ¿qué es lo que te llamó la atención de este estilo con las kettlebells, las mazas, el entrenamiento en la naturaleza, que me parece fascinante, me parece, pues ya te Mm. digo, que rompe un poco con los esquemas de la enseñanza convencional? Pues esto, Arturo, lleva presente las artes marciales desde hace miles de años. De hecho, ya estoy empezando a datar algunos textos con más de 4.000 años de historia en los que utilizaban cosas similares a las kettlebells y a las mazas y el acto principal de entrenamiento era la lucha. O sea, al final no estoy haciendo otra cosa más que entrenar como lo hacían los antiguos guerreros. Quien nos esté escuchando tiene que tener claro que los soldados de cualquier cultura fueron los primeros en profesionalizarse a nivel de preparación física y de práctica marcial. Es decir, cuando no estaban en guerra, que también tenemos que tener en cuenta que hasta la revolución industrial, perdón, hasta la revolución agrícola, estábamos en guerra cada dos por tres, esos soldados, cuando no estaban en batalla, lo que hacían era perfeccionar sus técnicas de combate para dar muerte al oponente y que no fueran ellos heridos. Y de aquí surgieron las artes marciales. Estas artes marciales llevaban otra cosa inherente, el estar fuerte, rápido, ágil, reactivo. Eso se entrena, tío. Igual se entrenaba hace 4.000 años que ahora. Y se entrena con preparación física, se entrena con diferentes estímulos y es donde entran esas pesas rusas
que ya te digo que en la antigua Grecia se llamaban alteras y era una especie de mancuerna con un palo en medio, y las mazas no eran más que palos largos con un palo, con un boloncho al final, y tú tenías que rotarlo para generar rotaciones del cuerpo similares a las que teníamos cuando dábamos un espadazo o cuando hacíamos cualquier gesto en batalla. Conclusión, las flexiones, las dominadas, las trepas de cuerda, el correr, los sprints, eso tiene miles de años. En la antigua Grecia se llamaban las tétradas griegas y hacían todo esto que acabo de nombrar. Es decir, mi método, aunque a día de hoy no lo haga nadie, es lo que hacían los antiguos luchadores hace miles de años. No estoy inventando nada nuevo, sino que dar a conocer todo lo que he descubierto mientras hacía esa investigación como el último Ronin en todos los países que he estado. O sea, has traído a la actualidad tradiciones ancestrales. Correcto, correcto. Y he aprovechado para, además, por coincidencia, varios entrenadores míos que tuve en la selección española, pues uno era cubano, el otro era ruso, y el método, la metodología cubana mama mucho de la antigua Unión Soviética por el tema del comunismo, y entonces tienen en común muchísimas herramientas, como eran las kettlebells. Entonces, ya desde hace 20 años, a mí me entrenaban con esta metodología y me daban a elegir entre el hacer halterofilia o el hacer kettlebell deportiva para prepararme para mis competiciones. Entonces, es algo que llevo tocando toda la vida, solo que ahora me he profesionalizado más por ahí. ¿Podrías decirnos, para la gente que no esté ubicada, qué es una kettlebell? Una kettlebell es una bola de hierro con un asa encima. Punto. Se acabó la kettlebell. La más convencional viene sobre todo de los últimos 200 años, en la antigua Europa, para pesar en una pesa romana, que seguro que la gente lo tiene en mente, que es la típica pesa de estas antiguas que tenías que poner peso en un lado para que en el otro lado estuviese el cereal y entonces saber qué cantidad de carga estábamos hablando. Pues ahí empezaron los agricultores a lanzar diferentes bolas de hierro de diferentes formas que acabaron generando las kettlebells que conocemos a día de hoy. Cabe mencionar que estos luchadores eran también los que hacían lucha como hobby, es decir, que los que cuando terminaban su jornada laboral se agarraban y el primero que tocaba el suelo pues perdía. Y era lo que hacían los agricultores de toda Europa. La gente tiene que tener claro que los que estaban de verdad fuertes por naturaleza era esta gente que perdón, movía grandes cantidades de peso durante todo el día, cargaba sacos y tenía unas manos y unos antebrazos portentosos. Totalmente, porque claro, en esa época no se comía como comemos ahora de 5 comidas al día, 6 comidas al día. Ahí se comía lo que se podía, pero claro, Totalmente, Arturo. Yo a día de hoy, mira que le da mucha caña a la nutrición también a nivel formativo, el comer por supervivencia creo que el cuerpo es lo que más lo agradece. sí, totalmente. Al final es que está preparado para eso. O sea, somos una máquina y funcionamos por instintos. Que ahora sí que es cierto que con tanta tecnología y tanto tal, esos instintos van desapareciendo. Porque, permíteme que haga así un pequeño inciso. El otro día veía a un chico que se llama Farid Diek. No sé si te Uh -huh. suena. Un Ni idea, tío tío. súper guay que hace resúmenes de películas, hace análisis a modo psicológicos y tal. Uh -huh. Y decía que incluso para buscar un... ¿Cómo vender ropa de segunda mano? Uh -huh. Había gente que lo ponía en ChatGPT y ChatGPT te decía, uno, hacer fotos al producto. Dos, ponerlo en venta. Y dices, vamos a ver, esto no escapa de la lógica humana, esto es algo lógico. Si quieres vender algo, tienes que hacer foto y tienes que ponerlo en venta. Pero Total. tanto nos está idiotizando esto que la inteligencia pues nos está opacando esos instintos, ¿no? De supervivencia. Totalmente, tío. Mira, te pongo otro ejemplo con el tema y lo cerramos. Yo cuando descubrí el chat GPT, bueno, a día de hoy, de hecho, sigo conversando con él prácticamente a diario, Sí, pero me jodió y me fascinó a partes iguales. Yo descubrí, tío, que la Juita Back era un tipo de lucha que teníamos aquí en Valencia, en Los Arrozales, en la Albufera. sí. Y al mismo tiempo descubrí que había una palabra en Extremadura que era hacer un back, ¿vale? Hacer un back en Extremadura era lo mismo, era luchar, perdón, hacer un baque en Extremadura. Total, me llevó como 6 meses descubrir la etimología de esta palabra, relacionarla. Tío, el chat GPT en 30 minutos me dijo exactamente lo mismo que a mí me había costado descubrir 6 meses, pero al mismo tiempo llegué a la conclusión de que a mí nadie me quitaba mis 2 viajes a Extremadura investigando Eso sobre es. el tema, hablando con gente de allí, no sé, o sea, para mí eso tiene muchísimo más valor que te lo den mamadito, ¿sabes? Eso es justo, ese es el kit al que yo me refería. ¿Y cómo describirías?
tu filosofía de entrenamiento, tío? Buah, pues la de una persona totalmente sesgada por haber hecho muchos años de competición a nivel internacional, haber querido mejorarse todos los santos días, haber estado 8 años de su vida con el único objetivo de ser campeón del mundo y clasificarse para unas Olimpiadas, pues eso al final hace que en un país como el nuestro, que es maravilloso en muchas cosas, pero tercermundista a nivel deportivo, pues que te tengas que formar por tu cuenta a todos los niveles, a nivel de preparación física, de nutrición, de psicología deportiva y al final el resultado ha sido que he creado una metodología que a mi modo de ver es muy divertida, lo primero, que creo que es Sí, básico para que genere adherencia en el usuario eso es. y nada convencional. Entonces, pues mezclo un poco todo lo que estamos hablando hasta ahora y que has comentado con ir a la naturaleza, pasar ahí unos días, entrenar, luchar, correr por la montaña, meternos en ríos de agua fría, que ahora está súper de moda. Sí. Y ya te digo que considero que no hay nada igual, pero porque la he creado de mi propia experiencia y con mi formación, sin hablar con el chat GPT y sin copiar a nadie. Eso es. Como tu propio, o sea, tuyo, hecho Correcto, made by self, claro que sí. exacto. ¿Y cómo definirías tú la palabra progreso con estos métodos tan poco convencionales, ya alejándonos un poquito de lo que es la graduación, por ejemplo, en karate, taekwondo, que va por Uh -huh. cinturones, o como decíamos en jiu-jitsu, que va por grados? ¿Cómo lo definirías en tu disciplina? ¿En tu Lo disciplina, hemos, nom método? lo hemos nombrado ya, el hecho de superarse a sí mismo es que el cinturón es lo de menos. Yo siempre he dicho que el cinturón sirve para atarse al judogi, no tiene nada que ver Justo. el ser cinturón negro con de verdad ser un cinturón negro. O sea, son cosas totalmente diferentes en mi opinión y yo el progreso lo defino con una movida contigo mismo y con absolutamente nadie más. Tú tienes que cada vez que termine un sparring, apuntarte las cosas que te han ido bien, las que no, ser conscientes de lo que tienes que mejorar, de lo que no, y cada año hacer como una especie de reset. Yo, por ejemplo, conmigo mismo y con mis alumnos hago un DAFO anual, es decir, debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades a nivel marcial. Es decir, qué cosas me han lesionado este año o yo creo que no me han ido bien. ¿Cuáles son mis posibles amenazas para que este año me vuelva a lesionar o en un combate de competición pierda? Pero en cambio, ¿qué cosas tengo buenas? ¿Cómo puedo seguir haciendo que sean buenas y las malas convertirlas en mediocre o incluso llegar a que sean mis fortalezas? Para mí esto es el progreso. Al final, la etimología de dojo significa el lugar del camino, el lugar donde cada uno encuentra su camino. O sea, te la tiene que pelar el cinturón que seas o las hostias que te den, sino es una movida contigo mismo que, por ejemplo, el jiu-jitsu me mola mucho porque aunque está muy enfocado en ese grado, en ese pase de cinturón, que de hecho creo que es parte del éxito comercial que ha tenido, Sí. no deja de ser una movida contigo mismo y es el deporte donde más gente me encuentro que hace las cosas bien. Me refiero que analiza mucho sus entrenamientos, la guardia que se le da bien, la postura que sí, la que no. Creo que es el deporte en el que más gente se congrega tanto antes como después de clase para compartir conocimientos. Mira, esto sale, esto no. Prueba esto. O sea, me encanta ver esa comunidad que se ha generado y al final, aunque haya cinturones de por medio, creo que lleva inherente el hecho de que la movida es contigo mismo para cuantificar el progreso. Una superación personal, al fin y al cabo, como tú bien has dicho al Total, principio. Tío, total. me maravilla, te lo juro por Dios que me maravilla que hayas traído el análisis DAFO, que para los que no lo sepan es una técnica de marketing, una estrategia de marketing que es debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que se hacen en un cuadradito y ahí pones todo y entonces analizas, ¿no? De cara a un estudio de mercado y tal. Es maravilloso, tío, que lo hayas instaurado, lo hayas integrado en esta metodología, tío. De verdad que no lo había visto nunca y me ha sorprendido muy, muy positivamente, tío. Gracias, nene. Sí, como te decía, el método Ronin es bastante inusual y además también soy a nivel comercial, sé que soy bueno explicando todo lo que hago, pero yo, por ejemplo, para que te hagas una idea, no me gustan las redes sociales. O sea, me considero un influenciador bastante mediocre y de hecho si le doy caña es porque considero que llego a más gente
y que propago las artes marciales y sobre todo porque me ayuda en mi objetivo que es vender el documental y que mucha más gente lo llegue a conocer. Pero ya te digo que a nivel comercial tengo ahí siempre ese dilema conmigo mismo y aspiro en un momento de mi vida a ser un Ronin de verdad y quitarme de todo esto, ¿sabes? Y tener un apagón continuo en mi vida. Vivir apagado, dice Online. Totalmente, totalmente. Y mira, y aprovechando esto que estamos hablando, ¿qué factor dirías tú que hace único tu método, tío? Lo que comentaba antes, Arturo, el que es un resumen de toda mi experiencia marcial, que al final son más de 30 años en un tatami. Yo crecí, practiqué el judo como si fuese el arte marcial definitiva y pensando que nadie me podía tocar siendo judoka. Y luego, a raíz de estar en Corea viviendo, practicar hapkido, taekwondo, taekyon, dije, joder, qué bonito es este mundo de la parte dura. Yo no la conocía, lo que era un Sí, golpeo. claro. Y a partir de ahí empecé, pues estuve un par de añitos haciendo kickboxing, otros 2 de MMA, y ahora ya te digo que llevo otros 2 muy en frica con el jiu-jitsu y creo que me voy a quedar aquí porque me aporta mucho a nivel de judo y creo que aporta mucho a nivel a mis alumnos porque puedo marcar un factor diferencial, sobre todo a nivel de competición, que como te decía antes estoy muy sesgado a que todos mis alumnos compitan y de hecho soy muy cansino en los campamentos que hago porque ahí te viene gente que ya es luchadora y gente totalmente ajena a nuestro mundo marcial y soy muy pesado con que se pongan varias competiciones al año de lo que sea, ya sea una carrera de trail, o sea una competición de jiu-jitsu, o sea una competición de kettlebell deportiva, pero que se pongan fechas y que se pongan a prueba, que no tiene nada que ver la persona que entrena con un objetivo competitivo que la que entrena por entrenar, no tiene nada que ver ni la calidad ni el nivel de progresión. Entonces, ya te digo que juntando todo esto es un método totalmente único porque está creado desde el amor a las artes marciales y la única intención de darlas a conocer. Qué guay, tío. Qué guay. Es que, mira, esa filosofía mi entrenador es igual. Mi entrenador es Sí, desde el mes uno, ya, venga, cabrones, a competir, a competir, a competir. Porque es como tú dices, no es lo mismo ir a pasar el rato, que sí, que aprendes, tal, pero no tienes ese punto de. Depende de la gente. Porque yo aún no he competido, llevo un año, quiero competir, pero por H o por B, pues no se ha dado. Pero es esa diferencia entre querer hacerlo bien, porque te das cuenta ya en Jiu-Jitsu, como en boxeo, que te comentaba antes gente que va ahí, que lleva a lo mejor 6 7 meses, por ejemplo, en boxeo, y no han aprendido absolutamente nada, y ya. yo que voy 6 7 meses, que cada sparring que termino con alguien que me pega, digo, tío, ¿qué he hecho mal? ¿En qué puedo hacer bien? Por ejemplo, ayer Muy estaba buena. rodando con un chico que es azul, que le tengo un cariño que flipas, Pablo, un saludazo, que estábamos en norte-sur, y yo no sabía Ajá, cómo salir, yo estaba abajo y le digo, tío, una vez ahí estábamos parados, y digo, tío, ¿cómo saldrías tú de aquí? Y dice, pues mira, paramos, me lo enseñó y digo, tío, muchísimas gracias. Porque claro. sé que en algún momento me voy a ver en esta situación y yo quiero aprender de los errores. No es, Total. me lo haces y ya está. No. Yo creo que es una gran diferencia. Es. Un DAFO en directo, Arturo, hiciste. Correcto, sí, sí, ya te digo, es que también como tengo marketing y toda la movida, pues creo que lo tengo Claro, integrado. nene. Y es lo que Pero sí, decimos, que es querer aprender, tío, querer aprender y querer superarte de manera personal. totalmente. Además, a Todo el día rato. de hoy, por ejemplo, en tu caso te recomendaría hacer un interclub, que es algo súper sencillo que seguro que tienes en tu gimnasio o en el de al lado. Y es que a día de hoy, tío, con el boom de las artes marciales, que hay tantísima cantidad de centros, o sea, me parece que estamos viviendo la mejor época a nivel Sí, historia de nuestro mundo, con diferencia. completamente, completamente. ¿Y qué crees que puede aprender un peleador promedio de tu enfoque, tío? Hostia, tendría mucho que aportarle. O sea, yo me doy cuenta con mis judokas, sobre todo, también trabajo con gente de rugby, que al final somos muy parejos a nivel de programación deportiva. Sí, Pero sobre todo, yo soy muy camino marcial. O sea, yo soy muy cuantificador de algunas cosas y al mismo tiempo muy adaptable a otras. Entonces, juego mucho con conocer a mi cliente luchador y de verdad saber lo que le gusta, lo que no y que disfruto del camino, tío. O sea, es que me da igual que sea, no me da igual porque soy muy cansino con la competición, pero no valoro tanto que sea campeón de España o que se clasifique para un europeo que de verdad disfrute el camino, que es al final lo que se va a llevar a la tumba, ¿sabes? eso es. Más que el oro. Yo recuerdo competiciones internacionales que he sacado medallas y no las recuerdo con cariño, por las razones que sean. En cambio, una competición en concreto que hice en París y le gané a dos negros que en principio me iban a reventar,
joder, espero que mis últimos flashes antes de irme de este mundo sean Sean de esa esos. competición, porque la Sí. recuerdo con muchísimo cariño y sensaciones que tuve ahí son las que extrapolo a día de hoy en toda mi vida, en relaciones de pareja, o sea, es que al final lo que aprendes en ese camino marcial es que condiciona tu vida para bien. Sí, sí, fua, qué bueno, tío. Qué bueno. Y antes has comentado tema de campamentos y eso. ¿Cómo está el tema? Cuéntanos, Pues detallanos el tema de los eso, Arturo, campamentos. a ti te fliparía. Es un albergue de más de 80 plazas, con más de 300 metros cuadrados de tatami, a más de 1000 metros de altura en Teruel. Y lo que hacemos es, yo siempre lo digo cuando la gente llega el primer día a la presentación, digo, los próximos 4 días os vais a comportar como deportistas de élite. Vais a entrenar entre 6 y 8 horas al día, vais a comer como deportistas de élite, vais a descansar poco porque forma parte de la experiencia para poder exprimiros. Y esto es lo que hacíamos los judokas pues hace 15 años y de hecho los campamentos empezaron así, que yo me iba con mis colegas de la selección española, nos íbamos al albergue, mi sensei, aparte de cocinarnos, nos entrenaba divinamente y era una experiencia de varios días de ponernos a prueba, de que nos despertábamos de madrugada, nos íbamos a correr, hacíamos más sparring del normal, movíamos más peso del normal y volvíamos el lunes a casa que nos parecía que éramos superhombres, ¿no? Por lo que habíamos Sí, experimentado. sí, Pero no sí, deja sí. de ser un campamento, tío. O sea, yo esto también lo mezclo con... A mí siempre la cultura scout me ha encantado. El tema del escultismo, de la supervivencia, que ahora también está muy de moda. Joder, yo recuerdo esos campamentos de pequeño, de gincanas, de carreras de orientación, y Las a día de hoy gincanas. se lo sigo haciendo a la gente adulta y le fascina. Pues un poco, tío, mezclo todo esto y al final aprovecho la experiencia para acercar la lucha, las kettlebells y la maza a gente totalmente ajena a nuestro mundo. O sea, me vienen desde competidores muy buenos. Hace nada tuve allí a Oliver Buendía, que no sé si lo tienes localizado, pero está dando Sí, hostias sí, como panes. sí. Y ya te digo, desde ese nivel hasta la señora de 55 años que no ha hecho deporte en su vida, pero que le mola lo que digo del jiu-jitsu y quiere tener una primera toma de contacto y la tienen allí en el campamento. Y de hecho, el índice de gente que después de venir a un campamento le da una oportunidad a un arte marcial, porque no olvidemos que están muy estereotipadas y a muchísima gente le dan miedo, a muchísima. O sea, yo, clientes que tengo en el running, que son profesores de yoga, para que la gente Sí. se sitúe, le cuesta años meterse a una clase de judo porque lo ve algo totalmente contrario a lo suyo. Y al final, cuando le dan la oportunidad y lo prueban, joder, y están enganchadísimos a los pocos meses. Pues esta sensación a mí me encanta despertarla en los campamentos. Qué maravilla. Además es que, por ejemplo, ven tus redes sociales o en tus redes sociales esa diversidad de gente que hay Totalmente. en tus formaciones. Que, hablando de formaciones, ¿cómo una persona que se quiera formar contigo, cómo puede llegar a ello? Pues para nuestros vecinos valencianos en el running entre semana cuando quieran y para el resto de gente de España, desde hace varios años doy formaciones una al año, Madrid, Barcelona, Santander y Málaga. Y aquí acerco un poco la metodología marcial centrándome en la preparación física, o sea, sobre todo kettlebell y mazas, que es lo que la mayoría de gente puede llegar a aprender Eso es, mínimamente en un día, en un día o en día y medio. claro. Yo, por ejemplo, con la defensa personal, y soy cinturón negro de defensa personal femenina, que digamos, lo regló la Federación Española de Sí, Lucha, pero siempre he sido bastante escéptico porque no considero que una mujer se tenga que apuntar a algo para defenderse. O sea, no me gusta el desde dónde lo hace. Considero que si se apunta a un jiu-jitsu y se pone a competir, esa mujer de verdad va a saber defenderse en cualquier situación y no tiene por qué apuntarse a un curso de 3 meses que no creo que de verdad le enseñen nada, para que luego a la hora de la verdad pueda llegar a defenderse. Entonces, no sé, soy bastante escéptico con este tema y en mis formaciones hablo de ello y ya te digo, en un solo día, como no me da tiempo o considero que no me da tiempo a propagar las bondades de las artes marciales, lo hago en torno a la preparación física, que creo que es algo súper necesario para tú de verdad desarrollar cualquier tipo de arte marcial. Y de hecho, por ejemplo, este sábado estuve en Barcelona con 40 personas, 25 de ellas eran fisios, eran fisioterapeutas
que ya un poco cansados de la metodología pasiva de la camilla, quieren dar el salto a la parte activa y encuentran en mi metodología un método muy bueno porque pues les enseño a desplazarse en un tatami con su propio peso corporal, pero luego vamos a coger una kettle y estimular la cadena posterior, en fin, las rotaciones de la maza, que es algo también bastante novedoso. El Sí. conjunto en sí suele gustar mucho. Si es que ya os digo, a los que veáis la entrevista, os invito encarecidamente a que chequeéis las redes sociales de Andrés, del último Ronin, porque os va a resultar muy curioso, sobre todo lo de las mazas, el movimiento ese de rotación, tal, que si hay un movimiento, que si hay otro. En un mismo movimiento que varía pues una dirección, dices, hostia, ahora estás involucrando, en vez del hombro estás involucrando tal. Me parece maravilloso, por eso me llamó tanto la atención y por eso quería traerte aquí, tío. Qué bueno. Pues Andrés, he estado de puta madre, tío. Ha sido un pedazo de honor tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias por dedicarnos un ratito. Igualmente. ¿Y quieres dar algún saludo a alumnos o profesores? Un saludo para ti, Arturo, por esta pedazo de entrevista. Pues, hermano, muchísimas gracias. Espero que nos veamos pronto. Nos veremos Nada, pronto. te espero en clase de judo. Pues cuenta con ello, tío. Un abrazo, muchísimas Un gracias. abrazo, nene.